Y quisiera comenzar de la siguiente manera. Yo creo que estamos viendo lo que está sucediendo en Medio Oriente y ya eso ya lo estamos viendo como algo normal. La guerra, los rumores de guerra, pero voy a agregarle un ingrediente más. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta lo que esta semana firmó el presidente de esta república. Y voy a hablar de esta república porque aquí estamos nosotros, aquí estamos viviendo y por lo tanto pertenecemos a este país. En esta semana se firmó una ley ejecutiva donde permite que a partir del próximo año se va a dar en las escuelas la inteligencia artificial. ¿Qué significa? Lo estábamos viendo hace 3 días en una reunión con los oficiales de la iglesia y nuestros pastores. Significa que la inteligencia artificial ahora se va a empezar a difundir en las escuelas. En estos días hubo el primer servicio en una iglesia en Alemania dirigido solo con inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que se están cumpliendo las profecías que están escritas en el libro de Daniel. Aumentará la ciencia. Ya no hay rumores de guerra. Están en Medio Oriente en guerra. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros como cristianos tenemos que despertar de la pasividad que podemos tener, de venir a un servicio el domingo, de venir el martes, de venirme a sentar. Y créanme, cuando le decía al Señor, ¿qué mensaje quieres que lleve? Me confrontó de una manera que yo le dije al Señor, yo necesito de manera personal una restauración en mi vida. Y me dice el Señor, lleva esa palabra de restauración para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la venida de Jesucristo está más cerca. Y no podemos predicar otra cosa que las generaciones cada vez se va acercando lo que se oía bien lejos. Ahora estamos más cerca. Por lo tanto, la palabra que Dios me dio y me confrontó, porque Dios pudo poner en mi corazón, tienes que regresar porque necesitas restauración de una manera personal. Y eso quiero compartirles a ustedes con un tema donde, escuchen esto, todas las cosas necesitan restauración. Todo lo que esté en la creación necesita restauración. Y de eso queremos compartir. Me gustaría, es una foto ilustrativa, porque realmente donde nosotros necesitamos ir, allí, a la casa del maestro, para que pueda restaurar nuestra vida. Y me gustaría, si podemos leer Jeremías, vamos a leer un solo versículo. Y vamos a leer Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Y si se pueden poner de pie por reverencia a la palabra, yo creo que es un versículo que nos habla al día de ahora. Y cuando lo tengan, pueden dar un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, quiere decir, si sacas lo precioso de lo malo, serás como mi boca y conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias, Padre, porque nos has permitido venir a tu casa a adorarte, Padre, para poder reconocer que dependemos de ti. En esta mañana, Señor, te pedimos de una manera especial, remueve lo que no hay, lo que no te agrada en mi corazón, Señor. Remueve cualquier pensamiento negativo. Quita, Señor, cualquier envidia que pueda haber. Quita, Señor, cualquier resentimiento. Quita cualquier dolor que pueda haber, Señor, para poder adorarte de una manera con libertad, Padre. Muévete como tú quieres en esta mañana, Señor. Prepara nuestros corazones hoy en la mañana y en el servicio de las noches.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo creo que lo que nos dice la palabra es que todas las cosas que están en la creación necesitan restauración. Y si lo vemos con cosas sencillas, lo que nos rodea. Por ejemplo, cuando usted va a comprar un vehículo, ya sea usado o vaya al dealer, usted compra el vehículo y a los días va a necesitar un mantenimiento ese vehículo. Quiere decir que en un momento, para tener la vida útil de ese carro, hay que mantenerlo para que nos dure un poco más. Si, por ejemplo, ustedes ven las tabletas, los celulares, las computadoras, vienen con un sistema operativo. A los días que hay una actualización. ¿Por qué? Porque están corrigiendo el sistema operativo que le pusieron anterior y ahora le dan una versión mejorada. Necesitan restauración. Vámonos para la casa. Las paredes necesitan un mantenimiento, el techo ya está cayendo goteras, necesita mantenimiento, el jardín necesita mantenimiento. Quiere decir que todo necesita restauración. Vámonos a los cuadros más caros. Hay un cuadro bien famoso de la Mona Lisa en 1956. Ese cuadro necesitó también restauración. Quiere decir que todo lo que está creado necesita restauración. Y nosotros, esa sería la pregunta. Nosotros pasamos de la transición de niños, jóvenes, adultos a una persona mayor. Conforme van pasando los días, el cuerpo de nosotros necesita alguna dieta específica. Necesitamos ir donde el doctor porque empiezan los dolores. Quiere decir que nosotros, para tener una vida saludable, también necesitamos estar un poco cerca con el lector. ¿Para qué? Para poder vivir unos días más. Entonces, al final, toda la creación necesita una restauración. Ahora bien, veámoslo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice Dios? ¿Por qué? La restauración, Dios quiere que volvamos a una condición. Y la condición es la siguiente. Él, en un plan perfecto, en un plan como padre, me imagino le haber dolido dar a su hijo único con el plan de la redención. Jesucristo es el redentor que es enviado a la tierra. ¿Para qué? Para sanar a la humanidad, porque se perdió ese vínculo con el Padre. Había la inmoralidad, el pecado. Jesucristo viene, muere en la cruz y se da el plan perfecto de redención. Quiere decir que compran nuestros pecados y ahora tenemos la libertad y la sanidad. ¿Para qué? Para volver al diseño original que Dios había preparado. Y escuchen esto. ¿Qué nos sucede? Que no nos suceda lo que el pueblo de Israel pasó. El pueblo de Israel está en Egipto. Dios lo libera. Viene un líder, Moisés, pasan por el desierto y hay un proceso. Y allá está la tierra prometida. Y quizás a muchos de los que estamos presentes nos ha sucedido. El pueblo va caminando porque hay una esperanza de llegar a una tierra prometida. Y conforme llega a la tierra prometida, entró. ¿Y qué fue lo que vio en la tierra prometida? Había muchas bendiciones, habían pastos verdes, fluía leche y miel, habían frutos grandes. Y allá estaba el diseño de Dios, el original. Pero cuando el pueblo de Israel entra, se pierden las bendiciones. Y quizás muchos de nosotros nos hemos perdido en las bendiciones. Quizás tenemos una familia estable. Quizás tenemos salud, quizás tenemos la bendición de un trabajo, quizás tenemos la bendición de una compañía, quizás tenemos la bendición de poder servir en un ministerio. Pero ese pueblo de Israel, cuando entró, se perdió en la bendición y se olvidaron del diseño original. ¿Y cuál era el diseño original? El que Dios creó allá en el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva con una condición, solo una, y era la comunión con el Padre. Pero cuando entramos a las bendiciones de la tierra prometida, ahí nos perdimos. Y Dios esta mañana quiere restaurar nuestras vidas, que volvamos al diseño original. ¿Pero para qué?
porque los tiempos se están acortando. Y muchas veces nosotros pensamos de una manera egoísta, porque yo pienso en mi problema, pero Dios nos está hablando. Tenemos que pensar como congregación. ¿Para qué? Para que la restauración primero personal tenga impacto en el otro hermano, para que se pueda restaurar toda la congregación. Y escuchen esto, hermanos. Dios empezó a preparar todo en un diseño original, en un diseño donde tenemos que regresar a poder tener la comunión con Dios. Hay un versículo en Hechos que nos confirma también, se lo voy a leer, Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Quiere decir, hasta que venga Jesucristo vamos a necesitar restauración, y es el tiempo más esperado, el que todo cristiano está esperando, que venga Jesucristo. Hasta ahí vamos a necesitar restauración. Y luego dice de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Quiere decir que eso se está anunciando desde miles de años atrás, y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y es por eso que Dios nos habla que necesitamos restauración en nuestras vidas. Y luego Dios nos quiere llevar al diseño original, pero ¿de qué depende de que nosotros podamos llegar a ese diseño? Hay tres condiciones que me gustaría compartir con ustedes que estamos viendo. Dios va a corregir lo deficiente. Cuando vemos, el apóstol Pablo le dice a Tito: Tito, hazme un favor, ve a la iglesia de Cretas y repara lo deficiente. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Tito? Anda a ver los errores que tiene la iglesia. Pero si nos habla ahora a nosotros, nos dice: primero corrígete tú, ahora para ir a corregir al otro. Y es ahí donde el Señor nos reta a cada uno si necesitamos restauración de una manera personal. El apóstol Pablo vio las deficiencias que tenía la iglesia, pero a Tito le está diciendo: antes de que vayas a corregir, corrígete tú. Y yo creo que Dios nos habla porque de una manera personal yo tengo que pedir restauración para mi vida primero, para poder decirle al hermano, para poder decirle a la hermana que necesita restauración. Eso es lo primero, el punto número 1. Punto número 2, Dios reedificará las ruinas antiguas. ¿Qué significa? El enemigo. Cuando me hablo del enemigo, no es el enemigo terrenal, hablo de una dimensión espiritual, donde el enemigo quiere vernos en ruinas. Él quiere ver los escombros. ¿Por qué? Porque él quiere aplastarnos. Y cuando nos quiere aplastar, nos vienen los pensamientos negativos, que yo no sirvo para nada. ¿Cómo puedo servir en un ministerio? Estamos a 56 días para que termine este año. Y quizás Dios ha puesto en el corazón la visión del otro año. Quizás nos pregunta a nosotros si queremos servirle, y nosotros tenemos dos opciones: una, dar un paso para atrás y decirle no, y otro es: sí, aquí estoy. Entonces depende de cada uno de nosotros, del compromiso que sintamos en nuestro corazón, porque no hay otra manera. Recuerden que todo esto es voluntario, y Dios ve el corazón de cada uno de nosotros en la manera en que vayamos a disponer poder servirle. Por lo tanto, Dios quiere reedificar. Si el enemigo quizás te ha puesto pensamientos negativos, pensamientos que yo no puedo servir en un ministerio, pero no es la capacidad de cada uno, sino que es Dios que quiere volver a reconstruir lo que ha quedado, los escombros, las ruinas. Y depende de la disposición de cada uno de nosotros para poder llegar a servirle al Señor. Dios levantará los cimientos de generación en generación, y es lo que estamos viendo en la actualidad. Dios quiere levantar a generaciones, y Él quiere que nosotros veamos campos espirituales. Pero ¿qué sucede? Si resumimos el libro de Isaías, capítulo 58, dice lo siguiente: quita lo religioso.
Quita lo religioso de tu vida. Cuando vas a hacer un ayuno, no lo digas públicamente. No es solo la abstención de alimentos. Vívelo para agradar a Dios. El ayuno es para tener un agrado con Dios, es para poder tener una comunión con Dios, no para anunciarlo. Y es ahí donde Dios se agrada, y por consecuencia a ese agrado viene la bendición. Eso es lo que quiere realmente Dios de cada uno de nosotros. Y Dios tiene misericordia en ese plan. ¿Por qué? Porque quizás nosotros muchas veces nos sentimos como humillados. Pero yo no puedo servirle por la condición de donde Dios me ha sacado. Y quizás estoy en esa lucha, en ese proceso de poder servirle y vuelvo a caer. Y quizás Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Y en ese proceso yo considero que no puedo servirle. Pero escuchen, Jesucristo vino a la tierra, fue humillado, fue violentado, fue perseguido y fue crucificado. Pero Él no dijo en ningún momento: Padre, yo no quiero esa misión que has puesto. Él terminó hasta el final por el amor de cada uno de nosotros. ¿Y por qué nosotros? Esa sería la pregunta. ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a que seamos restaurados? No importa la humillación, quizás alguna diferencia aquí a nivel interna, quizás el pastor no me ha tomado en cuenta, quizás el ministerio no me tomó en cuenta, pero recordémonos, nuestra perspectiva va a cambiar hasta que entendamos que nosotros no le estamos sirviendo a ningún hombre, nosotros estamos para agradarle a Dios. Y cuando entendemos esa condición y esa perspectiva de nuestra vida, es Dios el que va a empezar a promoverlo en las diferentes áreas. Eso es lo que quiere realmente Dios en nuestra vida. Por eso Dios quiere esta mañana que volvamos. ¿A dónde? Al diseño original. Que volvamos allá donde Él había creado una comunión con el Padre. Ahí quiere vernos. ¿Por qué? Porque quiere que tengamos impacto en la congregación. Hay una historia que nos va a ayudar a entender lo que es la renovación y la restauración que Dios quiere. Y es la historia de Nehemías. Nehemías no tuvo necesidad de llegar a restaurar un pueblo de Jerusalén. ¿Por qué le digo esto? Porque Nehemías estaba bien en un palacio real. Él tenía buena comida, compartía con el rey, por lo tanto había una comodidad. Y quizás muchos nos sentimos en esa comodidad. Y Dios nos está confrontando porque Él quiere corazón de Nehemías. Viene un familiar de Nehemías, llega al palacio, le toca y le dice a Nehemías: Nehemías, ¿te recuerdas dónde vivían tus padres? ¿Te recuerdas dónde somos nosotros? Como que nosotros regresamos a nuestros países y vayamos al pueblo donde nacimos. Allá solo hay escombros. Las puertas, las murallas están derrumbadas. ¿Por qué? Porque el enemigo lo derrumbó. Para tener una referencia, las puertas y las murallas eran la seguridad contra los pueblos, era la seguridad de para que los enemigos no pudieran entrar. ¿Y qué significaría la puerta y las murallas en nuestras vidas? Es la área espiritual. Las murallas y las puertas es Jesucristo en nuestras vidas. Si tenemos a Jesucristo, no hay ningún enemigo que pueda entrar a nuestra vida. Y eso significaba allá en Jerusalén. Y le dijeron a Nehemías: ahí solo hay escombros. Y esos escombros, ¿por qué sucedieron? Porque Jehová permitió darle al pueblo de los caldeos la invasión allá al pueblo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la inmoralidad entró. ¿Por qué? Porque el pecado prevaleció. Entonces Jehová permitió. Y cuando permitió, vino 70 años del imperio de Babilonia que estuvo desalojando al pueblo de Israel. Por lo tanto, se exiliaron, tuvieron que salir de Jerusalén.
Jerusalén quedó solo, se derrumban las murallas, las puertas y quedan solo escombros, queda un pueblo fantasma, solo. Y cuando le cuentan a Nehemías, Nehemías le da nostalgia. ¿Por qué? Porque de ahí eran los padres. Y Dios empieza a tocar el corazón de Nehemías y dice: yo tengo que regresar. Él se pone un poco triste y el rey le dice: nunca te he visto tan triste, Nehemías, ¿qué te pasa? Y le cuenta la historia y le dice: ¿qué tú quieres? Y el rey le empieza a preparar cartas para que vaya dándolo a los pueblos donde va pasando, y le da madera para que vaya a construir las murallas, para que vaya a construir las puertas. Y se va Nehemías y llega. Aquí hay otra enseñanza, una enseñanza de equipo, de trabajo, de cumplir la misma visión que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Vamos a reconstruir las murallas, vamos a levantar las puertas. Hace su equipo y, para resumirlo, las murallas son levantadas en 52 días. ¿Por qué? Porque Nehemías no fue egoísta. Él no se quedó solo con la restauración. Jehová tenía un propósito: restaurar Jerusalén. Pero no era esa la finalidad, sino que restaurarlo de una manera espiritual. Y eso es lo que quiere Dios esta mañana. Dios quiere restaurarnos de una manera espiritual, porque no solo era reconstruir. Y aquí vienen todos y escuchen esta palabra: el pueblo de Israel. Viene Nehemías, se para al frente como líder. Dios pone en el corazón restaurar y le dice quiénes quieren reconstruir. Y el pueblo de Israel hace esto, da un paso adelante. ¿Por qué? Porque la restauración es personal y Dios quiere que cada uno, de una manera voluntaria, dé ese paso. Hay 3 condiciones que se cumplieron para poder restaurar el pueblo de Jerusalén, y a la fecha esas 3 condiciones están vigentes para el día de ahora. Escuchen la número 1. Cuando el pueblo de Israel entró a Jerusalén, vio los escombros, vio que ya no había nada, solo eran ruinas, solo eran escombros, le dice: Esdras, ¿por qué no nos cuentas algo de la palabra? ¿Qué significa la palabra? Significaba la presencia de Dios en la vida de ellos. Pero como llegaron a la tierra prometida y entraron a las bendiciones, se les olvidó el diseño original que tenía Dios. Esdras, háblanos de la palabra. Y el que entendió, el pueblo de Israel, entendió que si llegaba a escudriñar las palabras, tenían bendición en ella. Pero cuando se alejaban, ahí venían los problemas. Y Dios nos confronta esta mañana. No tenemos que andar buscando algún libro de motivación, algún estilo de vida. Todo está en la palabra. ¿Por qué? Escuchen esto: Dios es tan perfecto. Viene Dios, le revela a Abraham lo que tiene que hacer. Más adelante le revela a Isaac. Más adelante le revela a Jacob. Más adelante le revela a Moisés. Luego Jehová junta todo eso. ¿Y qué le entrega a Moisés? Las leyes. Las leyes son los mandamientos, y eso es el estilo de vida que tenemos que seguir. Por eso ese pueblo sintió la necesidad, porque ya había vivido alejarse de Dios o estar cerca de Dios. Y eso nos reta a cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos que leer la palabra. Dios pone en el corazón de nuestro pastor: para el próximo año quiero dar discipulados. Perdón que están traduciendo. Hoy, como no veo a Gabriela, lo doy de una manera corrida, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Dios pone en el corazón de nuestro pastor discipular para el próximo año. Y yo creo que es algo que tiene que nacer en el corazón de cada uno de nosotros, donde le digamos: yo quiero recibir. Tenemos la bendición de tener un pastor que Dios le da discernimiento para poder entender la palabra, y nosotros tenemos que agarrar
todo eso. ¿Para qué? Para poder nutrirnos, para poder entender el estilo de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si hay un discipulado, si hay una enseñanza, nosotros tenemos que estar presentes para poder absorber lo que está en la palabra, y no solo absorberlo, sino sobre todo vivirlo. Esa es la primera característica, que el pueblo sintió la necesidad de la palabra. Característica número 2, el pueblo cuando levantó los escombros, cuando reconstruyó las murallas, cuando reconstruyó la puerta, hubo una característica, y fue la adoración. Escuchen esto, hermanos. Nosotros esperamos que el ministerio de alabanza adore, y Dios nos reta que tiene que haber adoración constante en cada uno de nosotros. Fíjense esto, hermanos. El pueblo de Israel, ellos no tenían diferencia entre una alabanza o una adoración. Ellos no sabían de eso. El pueblo de Israel no sabía en inclinarse o postrarse. Era lo mismo para ellos. Pero nosotros nos volvemos religiosos, que vamos distinguiendo entre alabanza y adoración. Y Dios quiere que en nuestro corazón haya adoración a pesar de mi enfermedad. Quiere que haya adoración a pesar de mi problema económico. Quiere que haya adoración a pesar de mi problema emocional. Quiere que haya adoración a pesar de que el ministerio no crece. Esa era la diferencia, y el pueblo de Israel entendió que no había distinción para ellos, porque para ellos era lo mismo. Pero nosotros marcamos la diferencia, y no tiene que haber diferencia, porque tenemos que agradar. Y lo vamos a hacer solo cuando cumplimos una condición, cuando tenemos un corazón con gratitud. Podemos adorar al Rey de Reyes. La condición número 3 para la restauración, y yo creo que es una también de las fundamentales, es que el pueblo de Israel entendió que necesitaba un compromiso. ¿Por qué? Porque de la manera en que venimos a la iglesia, así nos vamos. Pero el pueblo entendió que Jehová estuvo con ellos en todo momento, desde la esclavitud, en el desierto, en el proceso, cuando entró a la tierra prometida. Pero el que se alejó no fue Jehová, el que se alejó fue el pueblo. Y quizás lo mismo está pasando en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando logramos entender que necesitamos restauración, llegamos a entender una cosa: que a pesar de mis problemas, a pesar de la situación en que me estoy enfrentando, Dios ha estado ahí. Y por la fidelidad de Dios que ha estado con nosotros, hay un compromiso de cumplirle a esa fidelidad. Por lo tanto, esos son los 3 pasos para que Dios nos restaure en nuestras vidas. Y quizás esta mañana Dios nos reta a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder restaurarnos. ¿Y para qué restaurarnos? Para que nosotros tengamos influencia con las personas que están alrededor de nosotros, que es nuestra familia. Para que tengamos un impacto en la congregación, para que tengamos un impacto en la sociedad. Así que depende de cada uno de nosotros que nuestro corazón pueda restaurarse. ¿Y con qué objetivo? De volver al diseño original, aquel diseño que Jehová había preparado, donde había una comunión. No había otra condición, donde las bendiciones no distorsionaron al ser humano. Y ese diseño Dios lo preparó desde el principio. Así que yo lo voy a invitar al Ministerio de Alabanza que pase aquí al frente. A cada uno que se ponga de pie. Y en esta mañana solo hay una condición para poder restaurar Dios la vida de cada uno de nosotros, y es tener un corazón disponible para lo que Dios va a hacer en todo este día, no solo en la mañana, sino que también en la noche. Así que depende de usted. Si usted necesita una restauración, yo llegué cuando Dios confrontaba esta palabra conmigo, que necesitaba una restauración. ¿Por qué? Porque quiero volver al diseño original.
Quiero volver a la comunión con Dios, pero quizás el ambiente donde nosotros nos desarrollamos como que nos quita, nos descontrola, nos desenfoca. Pero Dios nos da una oportunidad. A pesar del problema, a pesar de la situación, Dios nos hace un llamado esta mañana. Dios quiere restaurar nuestra vida, pero recuerden que el pueblo de Israel consideró que era voluntario. El paso cada uno lo va a dar. Mientras el ministerio de alabanza, hay una alabanza que toca el corazón de cada uno de nosotros. Medítela y solo deje que el Espíritu Santo lo llegue a tocar, porque no hay otra manera para poder restaurar. Es una condición donde usted le dice: Señor, yo necesito restaurar, porque quiero volver, Señor, a esa versión, Señor, a esa versión original donde tú me creaste. ¿A dónde iré? Dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Solo en ti encuentro. No hay otro lugar donde yo pueda ir, Señor. No hay otro lugar, Señor. Solo tú eres quien